manera de introducción, Lucy, preguntar sobre los fundamentos de esta renovación del Museo del Oro Zenú en Cartagena con ocasión de los 100 años que cumple el Banco de la República de existencia. Vemos, por cierto, la puerta bellísima, la vemos cerrada en estas fotos, pero ¿qué encuentra Lucy, la gente en el nuevo Museo del Oro Zenú que estamos viendo realmente? Muy buenas tardes a todos y todas los internautas que nos acompañan en esta nueva sesión de este ciclo de conferencias con motivo en el día de hoy del Día Mundial del Hambre. Como bien lo dijo Eduardo, el Museo del Oro Zenú abrió sus puertas nuevamente al público después de casi 5 años de cerrar estas instalaciones y estar en una exposición temporal, y fue un tiempo en el cual se adelantaron investigaciones y se convocaron a expertos como quienes nos acompañan en la tarde de hoy para plasmar unos nuevos contenidos que hacen una mirada más profunda sobre el territorio de lo que se conoce como el antiguo territorio de las poblaciones zenúes, malibúes y de otras sociedades que ocuparon estos entornos o estos paisajes desde hace 6.000 años aproximadamente, caracterizados además por estos grandes cuerpos de agua, ríos, caños, ciénagas que los cruzan. Además de este tema, el museo aborda también hace unas lecturas, unas reflexiones en torno a, como lo estamos viendo en las imágenes, las mujeres de arcilla, las distintas representaciones de las mujeres en 4 puntos geográficos principalmente, como son el Alto Sinú, el Bajo San Jorge, en la zona de Momín y la zona en la Ciénaga de San Marcos. Asimismo, un tema de gran interés un tema central también en esta nueva exposición es el soplo creador, el soplo como un acto vital a partir del cual no solo estas sociedades hacían creaciones magníficas para simbolizar esta relación, esta cosmogonía, sino también para hacer un diálogo a través de los mundos sonoros, a través de instrumentos musicales que crearon usados también para la ritualidad y la vida ceremonial. Todo esto además enmarcado en una casa colonial cuyo trabajo de restauración también nos aporta nuevos elementos que no se encontraban antes, como es el aljibe, la recuperación del patio trasero, los balcones y todas estas principales características de las casas coloniales cartageneras. Entonces, pues la invitación también es a conocer, a visitar el museo, a encontrar estos nuevos temas y unas miradas desde la experiencia de cada una, y ser partícipes también de todo este gran proyecto conjunto que adelantamos con muchas personas y otros museos regionales además del Caribe colombiano. Gracias, Lucy. La mojana, aguas que suben y aguas que bajan. Haznos, por favor, la introducción a la charla de hoy. Sí, nos acompañan en la tarde de hoy y les agradecemos de antemano a los investigadores Jorge Escobar y Alejandro Camargo, quienes hablarán de estos temas que son centrales en sus proyectos investigativos. El profesor Jorge Escobar es ingeniero civil, experto en hidrodinámica ambiental, es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana e investigador del Instituto Javeriano del Agua. Sus áreas de experticia son la mecánica ambiental de fluidos, los métodos numéricos, la mecánica computacional de fluidos y las técnicas computacionales de simulación de flujos ambientales, tales como inundaciones, flujo de detritos, crecientes súbitas, transporte de sedimentos
ciénagas y ambientes lacustres, entre otros. Tiene experiencia investigativa con desarrollo y adaptación de software de código abierto para problemas de modelación propios del territorio colombiano. En la conferencia que presentará esta tarde, que se titula El ritmo del agua en la Mojana, del valle de los ríos, caños y ciénagas en la parte baja de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena, hablará sobre los flujos y dinámicas de las corrientes de estos ríos y caños de la parte baja de los ríos mencionados y describirá las características generales del fluir del agua y los sedimentos en la gran planicie de inundación denominada la ecorregión de la Mojana. El profesor Alejandro Camargo es antropólogo con doctorado en geografía y se interesa por las interacciones entre la vida humana y no humana en ambientes fluviales. Ha investigado principalmente en ríos, ciénagas y canales del Caribe colombiano sobre conflictos por la propiedad, donde reflexionará sobre 5 palabras que condensan aspectos centrales de la vida social en esta subregión, como son conectividad, temporalidad, sedimentación, incertidumbre y vitalidad. Entonces, a continuación le damos la palabra al profesor Jorge Escobar, quien nos hablará sobre el ritmo. Bienvenidos, Jorge, bienvenido, Alejandro. Bienvenidos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo y Lucy, y buenas tardes a Alejandro y a todas las personas que se conectaron a esta sesión del Museo del Oro Zenú. Entonces, si quieren, empiezo a compartir pantalla. Ahí me avisan por favor si están viendo bien ahí. Estamos viendo bien, sí. Gracias. Perfecto. Entonces, a las personas les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat del sistema y las estaremos contestando luego de las charlas. Bueno, buenas tardes. Como lo dijo Lucy, pues esta charla está titulada El ritmo del agua en la Mojana, el valle de los ríos, caños y ciénagas, la parte baja de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena. Esta es una presentación que yo voy a hacer desde la perspectiva ingenieril, es decir, desde el comportamiento físico del agua y de los sedimentos en esta región pues tan interesante y que en este momento está como tan de moda en el país, que es la Mojana. Y bueno, y siempre ha tenido mucha importancia. Bien, entonces, para mencionar lo que yo voy a decir en el día de hoy, primero voy a presentar una motivación de por qué pues llegué yo a estudiar la Mojana y por qué llegué yo a estudiar, por ejemplo, el sistema de canales Zenús. Luego voy a dar una breve descripción de cómo es la dinámica de las aguas en general en esta región, que es donde se encuentran estos ríos, que son el San Jorge, el Cauca y el Magdalena. Luego voy a entrar en detalle en un aspecto que para mí es supremamente importante en esta región, que es la forma como interactúan los ríos y las ciénagas, y lo denominé el agua que va para allá y para acá. Posteriormente voy a ir un poquito más fino y voy a comentar en términos generales, pero basado en información, digamos, de mi idea, cómo es el ritmo del agua en la Mojana, cómo todas estas ciénagas pulsan de forma diferente y responden digamos, a bailes diferentes en esta región. Posteriormente voy a hablar de los sedimentos en términos del agua mona, el agua blanca y el agua negra, que es como algunas personas de la Mojana denominan las aguas que hay en esta región. Y luego voy a presentar un breve modelo conceptual de cómo, a partir digamos, de la ingeniería, hemos nosotros pensado cómo era el proceso de la relación entre el hombre o las intervenciones del hombre y las dinámicas del agua en épocas prehispánicas. Entonces, la motivación es esta, o sea, desde mi perspectiva como ingeniero y como persona que estudia la dinámica del agua en el medio natural, pues la motivación inicial era entender cómo se mueve el agua en este territorio, que yo les voy a decir cómo es,
que es un territorio muy plano y que no ha sido estudiado lo suficiente desde la perspectiva física. Entonces esto es una foto de lo que uno observa, digamos, con un dron en la Mojana en épocas, digamos, de inundación. Y posteriormente, pues si uno se pone a observar en detalle, uno empieza a ver este tipo de cosas que hace aún más interesante esta región, que son pues, los canales cenús, los camellones, que todavía existen. Esta foto es bastante reciente, entonces adicional a entender cómo es la dinámica del agua en la región, pues la motivación es entender, oiga, cómo hacía esta gente, cómo hacían estas culturas originarias para jugar con el agua y aprovechar ese, digamos, ese ritmo del agua en esta región tan plana que está pues, en el norte del país. Aquí esto... Te interrumpo para mencionar que tú eres el de ese dron y el que tomó estas fotografías increíbles. Sí, señor, pues que pues fue un compañero, incluso Alejandro también, algunas fotos son de Alejandro también. Ajá. ¿Y cómo pudieron dejar de tomarlas si se puede pasar uno ahí la vida mirando todo esto? Ese es el problema, que se acaba la pila del dron, pero eso es increíble. Y esta sí es una imagen de Bing Maps, en donde se puede observar, de pronto no con tanto detalle, pero sí se puede observar la extensión que pudieron tener o que tienen en la actualidad todavía estas obras, intervenciones que hacía la gente desde hace mucho tiempo y que incluso ahora, pese al cambio del uso del suelo que ha tenido la región, siguen existiendo y se siguen observando desde la isla. Entonces esa es la motivación. Incluso pues aquí uno ve el billete de 20.000, que en la parte trasera pues tiene como motivo el sistema hidráulico de la cultura prehispánica de los cenúes. Y entonces a partir de esto uno se pregunta lo siguiente: ¿cómo era la dinámica de la relación hombre-agua en la cultura cenú? ¿Cómo hacían estas personas estos camellones? Es decir, o sea, son cerca de 500.000 hectáreas que se tienen reportadas. O sea, ¿cómo hicieron para hacer todo esto? ¿Cómo era la dinámica hidrológica en esa época? Es decir, ¿cómo eran las lluvias en esa época? ¿Cuál es la relación entre la forma de los camellones y la dinámica hídrica? Es decir, había un subir y bajar de las aguas, pero la forma de los camellones obedecía a ese subir y bajar. ¿Cómo hacían ellos para manejar los sedimentos? Y, por ejemplo, había interacción, o se hacía uso del agua subterránea en esa época. Son preguntas que a uno le quedan de empezar a mirar todas estas cosas, y pues lo que yo voy a mostrar es tratar de responder algunas de esas preguntas desde la perspectiva ingeniería. Bien, entonces, ¿dónde estamos ubicados nosotros? Nosotros estamos ubicados aquí, como aquí un puntero. Sí se ve el puntero. Sí, entonces estamos ubicados aquí, miren por favor la imagen de la izquierda. Estamos aquí en Colombia, aquí tenemos las tres cordilleras, la cordillera oriental a la derecha, central y occidental a la izquierda. Entre la cordillera oriental y la central, esta línea café que va acá es el río Magdalena. Entre la central y la occidental, esta línea como medio cafecita es el río Cauca, que se estrella en el Magdalena en un punto. Y en esta zona de la izquierda total, delante del nudo del Paramillo, nace, al igual que el río Cenú, por aquí sale otro río que es este que estoy mostrando acá, que es el río San Jorge, ¿sí? Entonces esta zona en la cual se estrellan, o digamos interactúan estos tres ríos, es lo que se denomina la ecorregión de la Mojana, que es una subregión de lo que se llama la depresión Momposina, la cual es una zona, digamos que es toda la zona que parte, digamos, desde la Ciénaga de la Zapatosa, que es este puntico que está acá, incluyendo toda esta área hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta, o sea, toda la región cenagosa de Colombia, gran parte de ella es la denominada ecorregión, la depresión Momposina, y una subzona es la ecorregión de la Mojana, que sigue una división política más que de las geoformas o de las formas del terreno. Cosas importantes para saber acá: el río Magdalena es el más grande, que en esta zona estamos hablando que transporta cerca de 5.000 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo se tiene que entender eso? 5.000 toneladas de agua por segundo, el río Magdalena. El río Cauca en esta zona, que ya pues es su parte final, estamos hablando que puede transportar cerca de 2.000, 2.500 toneladas de agua por segundo. Y el río San Jorge, que es el que ustedes ven acá, el más clarito, transporta cerca de 600 toneladas de agua por segundo, 600 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí ustedes ya se pueden dar cuenta que hay uno muy grande que es el Magdalena,
que es el que está en la parte más baja de esta zona, otro intermedio, que es el Cauca, y uno mucho más pequeño, que es el San Jorge, pero que es el que está más cerca de las montañas, digamos el que menor longitud tiene. Una cosa interesante para decir que va a ayudar a entender muchas cosas a lo largo de la presentación es que el río Cauca está más arriba que el río San Jorge. Más o menos en esta zona donde estoy poniendo el punto, de esta zona que es más o menos el municipio de Caucasia hasta Ayapel, hay una diferencia de altura de aproximadamente 15 o 16 metros entre los dos ríos. Y desde Ayapel, más o menos donde tengo el puntero, hasta el río Magdalena, estamos hablando de una diferencia de altura de más o menos 8 metros. Entonces el agua va, digamos, de sur a norte, yendo hacia la zona digamos, de la desembocadura, que es en Barranquilla. Entonces esta es la ecorregión. Cosas generales de la ecorregión, son 5 departamentos los que están aquí: Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, y son 11 municipios los que están acá. Bien, si uno hace un zoom aquí en esa zona, lo que uno ve no es solo los ríos, sino lo que ve es una cantidad, lo que yo llamo, digamos coloquialmente, charcos, que son ciénagas. Pero esas ciénagas no son ciénagas de cualquier forma, sino son ciénagas que están conectadas por medio de unos caños hacia los ríos, de tal forma que son esos ríos los que llenan las ciénagas cuando se crecen. O sea, cuando el río se crece llena las ciénagas, y cuando el río se baja, las ciénagas son las que abastecen al río. Es muy interesante esto, porque por eso es que esto es una zona de amortiguación hídrica. Estamos diciendo que aquí a este punto llega toda el agua del 80% de la población colombiana y de gran parte del territorio nacional. O sea, todo lo que llueve en las cordilleras, es decir, entre la cordillera oriental y la cordillera occidental, básicamente todo el agua que llueve, que alcanza a llegar a los ríos, termina en esta región. Y es esta ecorregión de la Mojana la que permite amortiguar esas crecientes, por ejemplo, las que vienen dentro de poco, pues porque ha estado lloviendo aquí en la montaña mucho. Entonces esta región es la que amortigua eso, y cuando la época baja, pues la misma región se encarga de brindar agua a los ríos y terminan en el Magdalena. Ahora, una de las cosas importantes de esto es que esta región baila a diferentes ritmos, y esos ritmos los da el ritmo del río Cauca, el ritmo del río San Jorge y el ritmo del río Magdalena. Obviamente, como el río Magdalena es más grande, es el que va, digamos, es el que va a poner, digamos, la parada en esta interacción. Ahora, una cosa interesante es que como hay varios ritmos, no todas las ciénagas bailan igual. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy mostrando es qué pasa, por ejemplo, en una época de temporada de lluvias altas, cuando el río Magdalena se crece, pues estas ciénagas se inundan, luego se pueden inundar estas, luego estas de acá, y finalmente entonces el oscilar o el bailar de las ciénagas no es parejo, depende del ritmo o del baile de cada uno de los ritmos. Pero es una de las características importantes de aquí. Bueno, ahora me parece importante decir esto, ¿por qué? Porque yo conocí a la Mojana en la actualidad, yo no conocía a la Mojana en épocas prehispánicas. ¿Cómo es la Mojana en la actualidad? Entonces, en la actualidad, aparte de lo que yo les dije, esto es una foto aquí de la Mojana, es la parte baja, que es más o menos el municipio de Ayapel, la parte media, que es aquí un municipio que se llama San Marcos Sucre, luego viene otro municipio aquí en la mitad que se llama Caimito, San Benito, y luego por aquí donde dice San Sebastián de Buenavista, que no es San Sebastián de Buenavista, se llega más o menos al municipio de Magaqué. Entonces, ¿pero qué pasó hace unas décadas? Hace unas décadas hicieron un dique marginal aquí, en todo el borde izquierdo del río Cauca. Un dique marginal que truncó las crecientes que salían del río Cauca hacia la Ciénaga de Ayapel o hacia esta zona de San Marcos y de San Benito de Caño, que se llama el Caño Viloria. Este es un dique que se construyó con fines de comunicación. Es un dique que no tiene muchas alcantarillas que permitan el paso de las crecientes del río Cauca hasta acá. Entonces, en la actualidad, la dinámica de la Mojana es muy diferente, o es diferente a la dinámica que se tenía en épocas prehispánicas. Otra cosa importante es esta línea amarilla que ustedes ven acá, que es la carretera San Marcos-Majagual, que también es otro dique que se construyó, pero que a diferencia de este café, sí tiene unos pocos y unos puentes que permiten el flujo del agua desde la parte sur hacia la parte norte.
Entonces, una cosa que es interesante aquí de pensar, y es de la interacción que yo tenía con antropólogos y con arqueólogos, lo que se puede saber es que toda esta zona es una zona que desde hace muchos siglos ha sido altamente intervenida. Que debido a este canal o a este dique que se hizo acá, hay un cambio en el uso del suelo y en los medios de vida de las personas. A partir de eso aparece en estas zonas pues la duda de que, oiga, ¿es bueno o malo que se inunde esta región? Seguramente para nosotros aquí desde la capital uno piensa que una inundación es mala, pero a mí no me queda tan claro que para todos los habitantes de La Mojana, o por lo menos los que estén acostumbrados a la inundación, sea totalmente mala la inundación. Otra cosa importante es que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esta línea que se ve acá, esto es lo que se denomina un rompimiento de un dique, es decir, el río en algún momento se creció tanto que se rompe el dique este de café y entonces empieza a entrar mucha agua. Al entrar mucha agua, estas personas que ya no están... Es una cosa que está muy de moda en este momento, que es efectivamente, no sé si la han escuchado, es un rompimiento que hubo recientemente en el dique, digo reciente, ya va a ser 2 años, en un sitio que se llama Caregato. Esta foto que ustedes ven a la izquierda es el río Cauca en agosto de 2021, donde ustedes pueden ver que está el cauce del río y está inundado. Todo esto que ustedes ven cafecito al lado es inundado, y en el margen izquierdo, la zona que no está inundada es porque hay un dique, el dique marginal que les mostré, que no dejaba que la inundación entrara. ¿Qué pasó acá? Se rompió Caregato y toda el agua que estaba inundada se metió por este rompedero o boquete y pues afectó todas estas zonas, y esta mancha llega hasta Yapel, llega hasta muchas otras zonas, pero entonces pues ya se pueden dar cuenta que antes de pronto el agua se distribuía por muchas partes. En este momento se distribuye con gran cantidad, estamos hablando que en este momento están pasando cerca de 1.200 toneladas de agua por segundo acá, que pues el daño es grande. Ustedes saben también que en este momento, por ejemplo, el gobierno tiene mucha presión en saber qué hacer con esto. Estamos hablando que este cierre vale del orden de 55.000 millones de pesos. Bien, entonces esa es la dinámica general de las aguas vista desde arriba. Pero entonces ahora, si uno hila un poquito más fino, uno empieza a ver cosas de estas, que para el contexto de los camellones y, digamos, toda la importancia de la interacción entre los ríos y las ciénagas es muy importante, que es lo que ustedes ven acá. Esto que ustedes ven aquí como amarillo es el río San Jorge. Lo que ustedes ven aquí más negro es el agua que sale de la ciénaga, para el caso de esta foto, sale de la ciénaga hacia el río San Jorge. Entonces, la ciénaga queda, digamos, digamos, hacia atrás por el color negro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esa interacción entre el río y la ciénaga? Entonces, para eso, pues yo aquí tengo esperen un momento, yo aquí cambio esto. ¿Qué pasó? Entonces aquí... Estamos viendo un puente y lo más bonito. Sí, Y sí, es sí, agua sí, de sí. 2 colores. De acuerdo. Entonces ¿cómo es la interacción? Entonces hay dos formas de interacción. Yo les había dicho que una cosa es cuando, o sea, el río se crece y llena la ciénaga. Entonces, cuando el río se crece, pues el río va, bueno, aquí voy a dibujar una flecha muy, muy mal dibujada. Sí, entonces el río va en este sentido, va en este sentido, va en este sentido. Entonces se encuentra con la ciénaga, con el caño. Esto que ustedes ven aquí es el caño. Entonces, ¿qué pasa? Pues el agua trata de entrar desde el río hasta la ciénaga. Una cosa muy interesante de ese entrar del río hacia la ciénaga es que el ángulo, o sea, digamos, el ángulo con el que siempre entra es un ángulo que hace que el agua entre hacia atrás. Si uno se pone a mirar todas las ciénagas o la mayoría de ciénagas del país, nunca ese ángulo es superior a los 90 grados. Eso quiere decir que el agua entra hacia atrás. Eso tiene unas consideraciones muy interesantes, porque son las consideraciones sedimentológicas que hacen que aquí en esta zona de la mitad, se genere una zona de recirculación que haga que no entre tanto sedimento a la ciénaga. Por eso las ciénagas no son
aparte que no son tan cafés como si lo pueden ser el río. Y pues uno se da cuenta, uy, con esta foto, ¿no? O sea, el color de las aguas es muy diferente entre un río y la ciénaga. Bien, entonces, tenemos esto. Entonces, ¿qué pasa cuando el río se baja? Cuando el río se baja, pues la ciénaga empieza a brindar agua al río. Entonces, aquí ya estamos hablando de que el flujo va para el otro lado, ¿sí? Aquí ya entra el agua, pues hacia el río, y es como la foto que vieron anteriormente, es una foto en la cual pues se ve la mezcla de las dos aguas hasta que después unos cientos de metros más allá ya se mezcla completamente y queda, digamos, como color café, ¿sí? O sea, agua con sedimento. Entonces aquí uno se pone a pensar cosas interesantes como las siguientes, o sea, en todas estas zonas, a diferencia de los ríos, o sea, los ríos siempre tienen una sola dirección, pero los caños en las zonas cenagosas son tan planos que presentan flujo bidireccional. Eso es algo muy particular en la naturaleza. O sea, que dependiendo de la época del año, del río que es el que manda, el flujo va para un lado o para el otro. Otra particularidad de ese ingreso de agua es que el agua siempre entra a las ciénagas hacia atrás, así como se mostró en la imagen de la izquierda. El agua siempre entra hacia atrás y esto tiene, digamos, una explicación desde la perspectiva sedimentológica y desde la perspectiva simplemente de, digamos, de la gravedad, que el agua, o sea, como el río va en este sentido, eso significa que este punto, digamos que yo estoy diciendo aquí A y el punto B, el punto A está simplemente más abajo que el punto B, entonces el agua tiene que ir en este sentido. ¿Sí? Esa es otra explicación. Ahora, el agua sale de las ciénagas hacia el río en el sentido del flujo, lo cual facilita la mezcla, pero aquí hay una cantidad de consideraciones sedimentológicas que yo considero se deben tener en cuenta para analizar cuál era la relación que tenían las culturas prehispánicas con los sedimentos. Adicionalmente, hay una cosa pues que uno cuando va a la Mojana se da cuenta, y es que en estos caños y en estas ciénagas no hay solo agua y sedimento, sino que también hay vegetación. Esta es una foto casualmente que un video que hicimos con Alejandro hace el año pasado, en junio del año pasado, donde veíamos cómo esta cantidad de vegetación flotante que crece anualmente o periódicamente al interior de las ciénagas, en el momento en que la ciénaga da agua al río, sale y digamos las personas tienen que convivir con esta vegetación. Entonces la cuestión aquí para mí es, oiga, la Mojana no es solo agua, es agua, sedimentos y es agua, sedimentos y vegetación. Cuando nosotros estábamos buscando los camellones con Alejandro en el ejercicio que hicimos con el Museo del Oro, en tierra no se veían mucho los camellones, pero se veía mucha vegetación. Entonces eso lo pone a pensar a uno cuál era, o sea, qué hacían las culturas prehispánicas con esa vegetación, tanto que crecía en los camellones en épocas, digamos, de inundación, y con esta vegetación que salía por los caños a raíz, digamos, de este ciclo natural de crecimiento de estas plantas que se denominan macrófilas. Bien, entonces con esto ya uno puede empezar a pensar cómo es el ritmo del agua en la Mojana. Entonces, ¿yo qué me puse a hacer aquí? Yo aquí lo que me puse a hacer, bajé una serie de datos del IDEAM para ver cómo pulsaban estas ciénagas, es decir, cómo era el ritmo de cada ciénaga o de algunas de las ciénagas o algunos puntos en la Mojana. Entonces yo lo primero que hice, pues bueno, me paré aquí sobre el río San Jorge, que es esta línea, y lo primero que hice fue escoger dos puntos. El punto anaranjado, que es una estación del IDEAM que se llama Marralú, que mide el nivel del agua en el río San Jorge, y hay otra estación en el punto azul que se llama Estación Beirut, que es en la Ciénaga. Con esto yo lo que quería ver era, oiga, miremos a ver si la Ciénaga de Ayapel tiene el mismo ritmo del río. Entonces, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? O lo que me di cuenta, que aquí ustedes pueden ver, yo estoy en esta gráfica, estoy mostrando en el eje X el tiempo, un año, este año cogí el año 2018, por decir así, y en el eje Y cogí la altura del nivel del agua. O sea, lo que ustedes se pueden dar cuenta es que el río San Jorge, como es pequeño y como está cerquita de la montaña, responde muy rápido a casos de lluvias o eventos de lluvia, haciendo que el agua crezca rápidamente y baje rápidamente. Pero ¿qué pasa con la ciénaga, que es la línea azul? La ciénaga no.
no piensa lo mismo. O sea, la ciénaga, por el contrario, responde mucho más lento, ¿no? Eso quiere decir que el río San Jorge oscila, digamos, es un poco más loco, tiene un ritmo más acelerado, pero la ciénaga le dice, oiga, yo no bailo con su ritmo, yo bailo mucho más lento que usted. Esto se puede ver ahora. Esto lo que significa es que el río San Jorge, aquí ustedes pueden decir que puede oscilar durante un año cerca del nivel 7 metros, mientras que la ciénaga puede estar oscilando del orden de 3 o 4 metros. ¿Sí? Entonces aquí ya hay dos ritmos. Está el ritmo del río San Jorge antes de que entre o entrando apenas al sistema lagunar, y el ritmo de la ciénaga, que es mucho más, digamos, mucho más calmado. Entonces eso es lo que uno ve acá. Ahora, si nos vamos más abajo, vamos a coger dos puntos. Un punto aquí cerca de San Benito Abad y un punto ya muy cercano al río Magdalena, ¿sí? Azul y anaranjado. Lo que vemos aquí es lo siguiente. El comportamiento de los niveles es prácticamente el mismo, ¿sí? Aquí ya, este punto de San Benito Abad se llama Jegua y está sobre el río San Jorge. Aquí lo que significa es que el río San Jorge ya está totalmente, digamos, controlado por la dinámica de las aguas de los complejos cenagosos, y eso lo demuestra porque este pues, punto aquí que se llama San Antonio es en una ciénaga y el comportamiento es totalmente igual. Ahora, hay una diferencia, o sea, la diferencia es que la altura sí cambia como uno esperaría. Entonces aquí estamos hablando que la variación en San Benito Abad, estamos hablando de 21 a 26, son 5 metros, y aquí también estamos hablando de 5 metros aquí en este punto que es San Antonio. Entonces, el ritmo en San Benito del Agua y el ritmo cerquita al río Magdalena es el mismo ritmo, pero a diferentes alturas. Esto es toda información del IDEAM. Ahora, una cosa interesante es decir, oye, ¿qué pasa si pongo un punto sobre el río Magdalena y pongo el punto gris? Lo que nos damos cuenta es que el río Magdalena domina completamente la dinámica o el ritmo de las ciénagas que están cerca de él. O sea, las ciénagas crecen o bajan dependiendo de cómo suba y baja el río Magdalena. Y eso se ve perfectamente aquí, que la línea gris es prácticamente igual que la línea azul. Ahora, si uno se da cuenta, puede ser que la línea anaranjada no coincida perfectamente, pero el río Magdalena sí es digamos, el que pone el baile en esta zona. Esto lo pone a pensar uno mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos ido varias veces a buscar camellones, es muy difícil encontrar camellones de Jegua para abajo. Y es muy difícil encontrar camellones de Ayapel para arriba. La mayoría de los camellones están ubicadas en estas zonas cenagosas de San Marcos, La Hormiga, Ciénaga Grande, por aquí, por estas zonas, y hay otras adicionales en el Caño Rabón, que pues ya están en otra parte. Entonces este ritmo del agua es el que lo pone a pensar a uno, decir, oiga, es posible que o sea, esta dinámica de los ríos sea la que hasta cierto punto mande la parada en el por qué hay la construcción de esta infraestructura prehispánica en esta zona y no, digamos, tan cerca del río Magdalena ni tan cerca de la ciénaga de Ayapel. Con esto ya uno entonces puede empezar a pensar, listo, entonces ya sé cómo es la dinámica general de los tres ríos. Ya sé cómo se llenan y cómo se vacían esas ciénagas. Ya sé cómo fluctúan más o menos esas ciénagas. O sea, el ritmo es diferente. El ritmo es diferente. Aquí en este caso el Cauca es como el factor alterante. O sea, abajo manda el Magdalena por más grande que el Cauca esté, porque nunca va a ser el Magdalena más chiquito que el Cauca, precisamente porque el Cauca desemboca antes de ese punto en el Magdalena. Y muy aguas arriba, es decir, cerca de Ayapel, más de Ayapel, pues el agua no va a llegar del Cauca por más de que se desborde hasta allá. Entonces hay dos ritmos, el del San Jorge, el del Magdalena y el Cauca, que es el que causa la ruptura. Esto que ustedes ven aquí, entonces, ¿qué pasa entonces con los sedimentos? Los sedimentos lo que le muestran a uno, esto que estoy mostrando es como un zoom de esa foto grande que ustedes vieron de interacción entre el agua. Entonces ustedes ven aquí ya pues este pescador que va ahí en la canoa. Entonces, ¿cómo es esta interacción
de las veces que yo he ido a La Mojana y de las cosas que hemos hecho, yo me he dado cuenta que la gente habla del agua blanca o agua mona, que es esta, y habla del agua negra, que es el agua de la ciénaga. Entonces, ¿qué características tienen estas aguas? Entonces pensemos que aquí estamos en la canoa, esta que está aquí arriba es el agua negra, perdón, el agua mona o el agua blanca es la que está abajo y el agua negra es la que está arriba. Entonces, cuando el agua es mona o está blanca, significa que lleva sedimentos. ¿Qué significa que lleva sedimentos? Que tiene una carga de nutrientes, que tiene una carga de tierra, cosas orgánicas, cosas inorgánicas en suspensión. Trae muchos nutrientes y en términos de las personas de La Mojana, abonan las ciénagas. ¿Qué significa que abonen las ciénagas? Que esos sedimentos o esos nutrientes van a llegar de alguna forma a esas ciénagas o esos terrenos inundables, que después cuando se sequen van a ser aprovechados. Este abono tiene dos características o dos perspectivas desde lo que uno cree, y es abonar es que llenan de nutrientes, pero el abono también tiene que ver con colmatación de sedimentos. Entonces, si yo quiero que una ciénaga desaparezca, yo abro un caño o hago un roto de tal forma que entre mucho sedimento del río, de tal forma cuando la velocidad disminuya, todo ese sedimento se decanta y se empieza a disminuir, digamos, la profundidad de la ciénaga, que per se es muy bajita. Ahora, ¿qué pasa con el agua negra? ¿Por qué no gusta el agua negra? Porque el agua negra, pues como su nombre lo indica, tiene baja carga de sedimentos, no abona las ciénagas y erosiona. La gente allá le tiene miedo a qué? Al agua negra cuando viene por los ríos. O sea, ahorita con el caso de Hidroituango, pues hay problemas con agua negra porque mucho sedimento se queda en el embalse de Hidroituango. Entonces, cuando hay un rompimiento, entra mucha agua negra y eso quiere decir que en lugar de abonar o de traer nutrientes, lo que va a hacer es erosionar más el suelo y hacer, digamos, ahondar más el lecho del río, en el caso del Cauca y del San Jorge. Entonces, por eso es importante para mí pensar en estas dos aguas. Bien. Entonces, a partir de esto, ya pensando en sedimentos, pensando en la interacción, pensando en el baile de los tres ríos, pues a mí siempre me ha gustado hablar de un modelo conceptual de la relación del hombre y la dinámica del agua en épocas prehispánicas. Y para eso, pues yo tengo este diagramita que es, digamos, es la caricatura, bueno, la caricatura de una foto de estas que tomamos. Entonces, en este caso, el agua va en este sentido, como estoy dibujando las flechas. Entonces, aquí alrededor del río o del caño hay unas estructuras hidráulicas naturales que se llaman albardones, que son diques naturales que son paralelos al cauce del río. Y eso uno lo ve muy claramente en todos los caños de La Mojana. Entonces, el agua sale del caño, miren el color del agua, cafecito, sale el agua, aquí se empieza a disolver el agua y empieza a llenar las ciénagas. ¿Sí? Cuando el río se crece, o sea, aquí está el río bajito, cuando el río se crece, ¿qué pasa? Cuando el río se crece, o sea, aquí estamos aquí, cuando el río se crece, pues ya muchas de estas zonas se empiezan a inundar y muchos de todos estos camellones empieza el agua a subir desde esta forma. ¿Sí? Cuando el río se baja, otra vez el agua vuelve a meterse aquí por el canal, pero en sentido contrario. ¿Sí? Y así es la fluctuación. ¿Sí? Desde digamos, la hipótesis, porque pues es solo una hipótesis digamos que hemos pensado aquí, por ejemplo, en la universidad donde trabajo, es que es difícil pensar que el agua entrara directamente digamos, por los camellones, por consideraciones primero sedimentológicas y porque la pendiente del terreno, debido a esos albardones que yo mencioné, la pendiente va en este sentido. Entonces tocaría hacer unos huecos muy grandes para que el agua se fuera del río o del caño hacia la ciénaga en esta consideración. Con esto entonces yo, pues hay cosas por discutir acá, ya para terminar. Entonces, lo primero, que es una discusión que hemos tenido mucho con Lina Campos del Museo del Oro y Fernando Montejo del Instituto del ICANN, Colombiano de Antropología e Historia,
Y es esto, o sea, hay muchas hipótesis, o sea, que las han hecho desde la perspectiva arqueológica, en la cual se menciona que se abren los huecos acá, que los indígenas abrían huecos acá, y el agua salía, digamos, salía directamente del río hacia o el caño hacia la ciénaga, y cuando el río se bajaba, pues el agua salía por acá. Digamos, es una cosa que todavía estamos discutiendo mucho. Yo no sé hasta qué punto eso tenga solución. Son dos modelos conceptuales que hay. Son dos modelos conceptuales que hay, pero entonces la respuesta pues está todavía en manos, yo creo que de los arqueólogos, poder saber qué pasaba en todos esos años. Y la razón por la cual pues ellos dicen eso es porque hay fotografías de vestigios de canales, digamos, de camellones pegados a los bordes de los ríos. La hipótesis de nosotros es que los ríos divagan, es decir, este canal pudo haber estado hace 1000 años acá, pero hace 500 años pudo haberse movido, como es el caso del Caño Carate del río San Jorge, y actualmente el río San Jorge está desapareciendo un poco y se está yendo por lo que ahora se llama el Caño Viloria. Entonces son hipótesis que pues se están discutiendo y pues es muy interesante la discusión. Adicionalmente, pues ya para terminar voy a plantear unas preguntas que le quedan a uno en el aire, que lo ponen a pensar mucho. Primero, en la última visita que hicimos para tomar estas fotos, nos pusimos a pensar sobre el rol del agua subterránea en la dinámica hídrica en la Mojana. O sea, había muchas zonas como estas que ustedes ven en la pantalla, en las cuales, o sea, había presencia de agua, estaban mojadas los vasos de los camellones, pero no se evidenciaba ningún tipo de conexión con caños existentes. Entonces la pregunta es, y no había llovido en muchos días, ¿de dónde sale esta agua? Esa agua sale ahí porque, o sea, ¿cómo llega esa agua ahí? O sea, la hipótesis que tenemos es que viene del agua subterránea. Y adicionalmente, pues bueno, preguntas que dejo ya para terminar. Entonces, primero o sea, los caños que son para vaciar ciénagas o para llenar y vaciarlas. Es decir, hay literatura que dice que por los caños se salía el agua. Lo que nosotros decimos es que no solo sale, sino que también entra dependiendo si está arriba o abajo el río. ¿Tiene sentido hablar independientemente del agua y los sedimentos? Yo creería que no. Yo creo que la dinámica o el gran, digamos, valor de lo que hicieron los cenús es que manejaban agua y sedimentos de la misma, digamos, de forma articulada. Se hacía uso, digamos, productivo, o sea, ¿qué se hacía con esa vegetación, ya sea flotante o emergente? Yo no sé, no he visto mucha literatura que hable de eso, pero sí sería interesante empezar a pensar qué hacían con esa vegetación. ¿Por qué? Pues porque es abundante y está en todas partes. Listo, y entonces ya, esto es con respecto a los cenús, y ya, entonces uno se puede poner a pensar, basado en todo lo que está pasando en este momento, es a qué nosotros como país y como humanidad, ¿a qué debemos apuntarle? A controlar para planear el territorio, y me refiero específicamente, hago un dique para controlar el agua de las inundaciones, pues igual es difícil de controlar, y a partir de eso planeo el territorio, o más bien entiendo cómo es la dinámica de una región gigantesca, me adapto y planeo. Esto, ¿hasta qué punto el mantenimiento es la solución? Es decir, si yo diseño obras para controlar las inundaciones, inevitablemente tengo que mantenerlas, porque si no pasa lo que pasa cada 5 años, es que se rompe el dique. Entonces, ¿hasta qué punto el mantenimiento es la solución? Es para pensar. Entonces aquí uno ya empieza a pensar lo que es, digamos, este concepto que se está escuchando mucho, que es la ordenación del territorio en torno al agua. Es decir, si yo entiendo el territorio, cómo es la dinámica hídrica, y yo después planeo con respecto a ese territorio, ¿es mejor o es mejor controlar, digamos, acorazar los pueblos para que no se inunden y después ordeno? Son cosas para pensar. Y el otro concepto que está ahorita pues muy de moda es esto de soluciones basadas en la naturaleza.
yo siempre he pensado que este es un ejemplo muy bueno de solución basada en la naturaleza. Entonces, pues hasta este punto yo termino. Yo pienso que, digamos, aquí se mostró, digamos, más o menos cómo funciona la mojana, la importancia de los sedimentos, la importancia de la vegetación, cómo es el ritmo de las aguas, pero hay una cosa que queda en el aire y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la gente, no? O sea, yo como ingeniero, pues intento vincular a la gente en muchas cosas, pero pues no es, digamos, mi disciplina. Y entonces por eso, pues esta es una foto de una de las salidas que hicimos en conjunto con Lina Campos del Museo del Oro, Farid García, que fue pescador y es nuestro guía de La Mojana, el profesor Alejandro Camargo, que nos acompaña a continuación. Detrás mío había otro profesor biólogo y yo que estábamos aquí. Y entonces el profesor Alejandro Camargo es el que ahora pues va a decir qué pasa con la gente. Entonces, pues les agradezco mucho y pues adelante Alejandro con su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a ver si logro ponerla. ¿Será que ya se ve? Ya se ve, Alejandro. Palabras clave. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al banco, al museo por la invitación, eh, y a quienes nos están acompañando. Bueno, yo voy a conectar acá con lo que viene hablando Jorge, y mucho lo que voy a hacer acá es una, como una ampliación de lo que él contó hacia cosas que hemos observado juntos en campo, independientemente también por mi lado, pero que tiene que ver con todo lo que nos acabo de contar Jorge. Entonces, pero lo voy a hacer pensando en algo, eh, pues como Jorge contaba, estamos hablando de una región que está como en el centro de muchas preocupaciones en este país, especialmente en adaptación al cambio climático, y también La Mojana es como el laboratorio en el que se ha pensado esa idea de la Colombia anfibia y del territorio anfibio, de la necesidad de ordenar territorio alrededor del agua. Entonces es una región como súper importante para, para pensar muchas cosas del mundo contemporáneo más allá de Colombia y de La Mojana misma sobre, bueno, qué hacemos con el agua, cómo comprendemos el agua, qué nos enseña el agua sobre ella misma y que de pronto no hemos visto que debemos ver de otra manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces traté como de organizar esto en torno como a algunas palabras que a mí me parecen claves a la hora de pensar La Mojana y precisamente pensar desde el Estado, desde las instituciones, intervenciones y demás, creo que son palabras que iluminan y que permiten entender esta región tan compleja desde muchos puntos de vista y tan interesante y tan fascinante, ¿verdad? Entonces, pues acá hay varias personas de allá que ya conocen muy bien, pero las fotos que mostró Jorge son súper distintas. Yo solo quería como poner esta porque corresponde a una zona en la que he estado pues por mucho tiempo, que es este pueblo que está aquí, es San Marcos, y es como un pedacito de lo que es una región más grande que luce así, ¿no? Como llena de agua por otro lado. Y esa primera palabra es la idea de la conectividad, que Jorge ya nos mostró cómo funciona. Y digamos, esta es una región donde las aguas están conectadas y todo el año ocurren múltiples conexiones de diferente tipo, como ella nos contó, ¿verdad? Pero quiero ampliar un poquito como esas conexiones del agua, a ver otras conexiones con la gente y con otros seres también, ¿no? Unas personas, la pesca en esta región, hasta hace unos años, eso ha cambiado ya mucho, pero la pesca en esta región ha funcionado o opera, digamos, a través de la conectividad de las aguas, ¿no? Y los mismos pescadores buscan esos lugares que son clave, en donde las aguas se conectan, en donde se conecta la ciénaga con el río, por ejemplo, es muy importante para la pesca. Entonces, en torno a esa conectividad, la pesca misma así se ha permitido, porque precisamente cuando salen los peces de la ciénaga,
es a encontrarse con el agua del río, a conectarse con el río, pues es donde es un lugar clave para la pesca, ¿no? Y el agua y esa conectividad también permite el movimiento de la gente. Entonces, por un lado está el movimiento de los peces, que especies migratorias como el bocachico necesitan de esa conectividad para poder existir, reproducirse y ser los peces que son. Pero también la gente necesita esa conectividad para transportarse, para moverse, para muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y el pez y los peces como son no solamente como una fuente de alimento, sino también proveen el ingreso para muchas personas. Entonces la pesca misma pues está en el centro de la vida económica, social y cultural de la región. Eh, y esa conectividad pues es una conectividad que es variante, que es cambiante, eh, que no es independiente de los humanos, que permite procesos sociales, permite conexiones, pero también eh, no es una conectividad que está funcionando independientemente de los humanos, ¿no? Entonces, esa intervención que Jorge mencionaba precisamente que algunas personas hacen para sedimentar las ciénagas es de este tipo, por ejemplo. Entonces, uno encuentra en esta región, en el río San Jorge, por ejemplo, varios lugares donde ya la gente ha hecho cosas para manipular la forma en que se conectan las ciénagas con el río. Y como lo contaba Jorge, precisamente para acelerar la sedimentación y desaparición de ciénagas. O también, por ejemplo, cosas muy concretas como abrir un atajo para pasar canoas que después se puede convertir en otra cosa diferente, ¿no? Dependiendo cómo se hace esa conectividad, como contaba Jorge, pues puede tener efectos diversos y hay varias historias sobre el origen de caños, por ejemplo, a partir de simplemente algunas cañito pequeñito que alguien abrió para meter canoas y luego eso se metió el agua por ahí y se volvió un caño, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí a la derecha, aquí abajo, pues esto es algo reciente, ¿no? Relativamente reciente, de un cañito. Esta es la Ciénaga de San Marcos, pues algo que alguien abrió para llevar agua a alguna otra parte, ¿no? Que luego se puede convertir en algo diferente. Entonces, la conectividad también no es simplemente producto de, de la forma, digamos, de la geografía, de la geomorfología y de la dinámica hídrica de la región, sino también es la conectividad está asociada a cómo la gente ha querido conectado o desconectado las aguas de esta región, ¿no? Entonces la región está pues llena de muchas de estas obras e intervenciones desde épocas prehispánicas, pero también súper recientes mediante las cuales la gente está transformando el paisaje a toda hora y a diferentes escalas. Inclusive una conectividad muy cotidiana es la que hace la gente desde el río para llevar el agua a sus casas. Entonces, en muchas partes están estas bombas instaladas para llevar el agua del río a las casas o a través del mismo cuerpo y el trabajo de la gente que hace que el río sea parte vital de la vida cotidiana de muchas personas que dependen de él para su subsistencia. Una segunda palabra que es muy importante para entender la vida en la Mojana es la idea de la temporalidad. Digamos que la Mojana, y de pronto suena obvio, pero en la Mojana uno puede ver esto de una manera muy particular. La Mojana es un lugar donde uno puede ver el tiempo plasmado de diferentes maneras. Esto es una parte de las vistas del paisaje que nos mostró Jorge, y es precisamente esos encuentros entre el agua de ciénaga y el agua del río, que no solamente nos muestran una espacialidad, una distribución espacial, sino también temporal. Esto sucede en ciertos momentos del año, como contaba Jorge, cuando entra y cuando sale, pero eso es una temporalidad que ocurre a la par de las transformaciones de la vida de las personas. Entonces, en ciertos momentos del año, digamos que uno en muchas ciudades, digamos en la vida de una ciudad, la vida de uno no está tan asociada a cómo funciona el agua, a pesar de que haya momentos de lluvia y demás. Yo vivo en Barranquilla y allá una lluvia cambia muchas cosas, ¿verdad? Por los arroyos y demás. Y en general puede cambiar, pero no son unas transformaciones, cambian en el hecho de que no puedo salir o alguna cosa, pero no es, cambia mi forma de vida ni mi sustento por cómo funciona y se mueve el agua o cómo llega o cómo no llega. Pero en esta región, cómo se mueve el agua durante el año es también cómo se transforma la vida social. Entonces la pesca ocurre en ciertos momentos dependiendo de cómo se mueve el agua.
Entonces esto es como espacio y tiempo súper relacionados. Y el transporte por un lado o por el otro es posible en determinados momentos del año. Entonces la temporada, los ritmos del agua son los ritmos de la vida cotidiana también. Y son los ritmos de los peces también y de las otras especies que se van moviendo a medida que se mueve el agua durante el tiempo, ¿no? Entonces, si en algún momento está los ríos súper alto, en otro momento está bajito y eso cambia muchas cosas de la vida cotidiana de las personas. Y mientras el río sube y baja y el agua se expande y se contrae, pues la gente también va desarrollando sus conocimientos propios sobre cómo vivir de acuerdo a esos subes y bajas. Entonces, por ejemplo, esta foto es muy importante porque tiene dos cosas que quiero resaltar. Una, el fondo, que está el río está bajito. Y es un río que muestra unos estratos. Digamos que el papel de los sedimentos, eh, aquí como menciona Jorge, es muy importante porque los sedimentos son como las capas de la historia también, que se acumulan y nos van contando algo de ese paisaje. Pero también está este muchacho que es también de cómo en el tiempo la gente crece en el río y aprende a vivir en el río y aprende a conocer el río y sus múltiples temporalidades y espacialidades, ¿no? Esta es una foto que me prestó Henry Huertas, sociólogo de la región, que también nos habla mucho de las temporalidades de la región y es aquellas épocas en las que había unos peces que ya uno no ve, cuando los peces eran grandes de un tamaño que ya no se ven ahora. Entonces la temporalidad de la Mojana también es la temporalidad de la historia de la región en la que muchas cosas han cambiado y la gente las recuerda con añoranza o con satisfacción o de múltiples maneras, pero que son las memorias de la gente que quedan plasmadas en diferentes formatos, en una foto, en el paisaje y demás, y que contrastan con una realidad, mientras en algún momento un tamaño promedio, pues un tamaño de un pez como el sábalo podría ser este, y es el tamaño al que la gente estaba acostumbrada a verlo. Hoy en día el tamaño de los peces puede ser este al que la gente ya se ha acostumbrado a verlo, ¿verdad? Y son momentos en la historia diferentes que nos ayudan a comprender cosas como, por ejemplo, la crisis de la pesca en esta región, ¿no? Que es una situación crítica, pero que, por ejemplo, no hace parte de muchas de las narrativas sobre la adaptación al cambio climático, sobre las intervenciones, donde sí, claro, ya sabemos que hay una crisis, pero la solución no es necesariamente eh, la restauración de la pesca, ¿no? Sino la restauración de ciertos cuerpos de agua que pueden contribuir a eso, pero no necesariamente hay una comprensión de la pesca un poco más amplia que nos permitan ver pues cuáles han sido las consecuencias de estas temporalidades que no son solo económicas, sino tienen que ver con muchas otras cosas más. Y en esa historia misma de por qué pasamos a un pez, de un pez como este a un pez como este, pues tienen que ver cosas también de la historia, como la llegada, por ejemplo, del hielo, ¿no? Como una forma de refrigeración que lo que tuvo un papel fundamental en la producción de la crisis pesquera, ¿no? Esta es la situación actual, producción anual de Boca Chico, en los últimos años para ver cómo ha caído de una manera significativa. Eh, pero que muchas personas lo relacionan como, por ejemplo, con la llegada del hielo, porque el hielo lo que hace es, antes lo que hacían los pescadores era pescar, sacarle las tripas, alistarlo, salarlo y secarlo y ponerlo al sol y así después lo llevaban y lo transportaban. Ahora le sacan las tripas para una cava con hielo y ya, chao, ya. Eso permite mayor eficiencia, pero también mayor tiempo en el agua. Entonces eso permitió aumentar la presión sobre los ecosistemas. Eh, y la relación de la gente con los peces pues también cambió, ¿no? Entonces, de la pesca no solamente depende el pescador, sino todo un sector de comerciantes que para quienes el hielo también ha sido un factor, digamos, que les ha permitido aumentar su productividad, pero pues a medida que pasa eso, eh, baja la cantidad de peces por la sobreextracción. Ahora, unos sectores tienden a culpar a los peces, a los pescadores de la crisis pesquera, pero aquí hay muchas cosas más, ¿no? En algún momento, otro aspecto fundamental de la crisis es el uso de unas redes muy grandes. Entonces al pescador le echan la culpa por usar esas redes, pero pues esas redes también fueron apoyadas en algún momento por organizaciones que dijeron, metan redes para que pesquen más porque no están pescando suficiente, ¿no?
Entonces, en esa historia de esa región hay otras cosas que también a veces se nos escapan en el presente, como por ejemplo que La Mojana pues ha sido una región sobre la que se han sembrado muchas esperanzas de desarrollo y de productividad económica. Y en este momento hablamos de restauración de ecosistemas, de conectividad, de cómo recuperar la conectividad río Ciénaga y demás, pero eso no siempre ha sido así. Esta es una imagen por allá de los 50 que hizo un ingeniero holandés que proponía básicamente convertir a la región de La Mojana en una gran despensa agrícola, la misma narrativa en muchos lugares del Caribe y del país, a través de la construcción de unos polders que permitieran, si ustedes se dan cuenta, esto existe un poquito, que fue lo que mostró Jorge en alguna parte del Cauca que impide el paso del río, que es lo que se rompe todos los años, pero lo que proponía el ingeniero era básicamente hacer toda esta cadena de polders para que el agua no se metiera y poder desecar toda esta región y convertirla en un gran campo agrícola, ¿no? Es una cosa, pues yo no soy ingeniero, pero es una cosa un poco loca, ¿no? Porque ¿para dónde se va el agua que debería meterse ahí? Y bueno, hay como muchas consideraciones importantes, pero eran otros tiempos con otra racionalidad, con otra lógica, con otras expectativas y con otros conocimientos diferentes sobre cómo eran este tipo de regiones, ¿no? Esta foto es muy importante para hablar de temporalidad, pero también de espacialidad. Cuando Jorge dice que esa conexión entre el río y la ciénaga, que para los arqueólogos que encuentran y ven esa conexión y dicen, ah, mira, acá llegaba un camellón. Dice Jorge que probablemente pues, tenía que ver con el movimiento de los ríos. Esta foto es una foto dinámica porque nos está mostrando dos cosas. Por un lado, la temporalidad del río en la medida de esta acumulación de capas de sedimento que nos muestra cómo esta región tiene esos depósitos, mejor dicho, esas capas de sedimento es la historia ambiental de la región, ¿no? Si uno se pone a analizar esas capas de sedimento con detalle, encuentra cosas del pasado, vegetación o cosas, pero también el hecho de ver ese árbol ahí nos está contando que el río se está moviendo. Ese árbol no creció en esa orilla con las raíces, medias raíces por fuera. Ese árbol estaba en tierra firme, pero el río se ha ido moviendo. Y probablemente este árbol ya se cayó hoy día, ya no existe ahí porque el río se siguió moviendo. Y esa es la vía natural de un río en estas tierras tropicales, ¿no? Y precisamente esa historia y esa temporalidad de esta región en la que los ríos se mueven y están bailando constantemente, como dice Jorge, hay una historia muy particular que es significativa en este momento, ahora mismo en esta región del río San Jorge. Y es la historia de cuando el río cambió su curso. Probablemente el río ha cambiado su curso muchísimas veces en su historia, pero hay un momento particular en los años 70, porque antes, si ustedes ven esta foto, esto es San Marcos acá, este es el río San Jorge, acá es un punto que se llama La Metra, ahí el río San Jorge se iba hacia la derecha y hacia la izquierda pues había como un cañito ahí. ¿Ah? Si ustedes miran fotografías de 20 años después, resulta que el río que antes iba hacia la derecha empezó a irse para la izquierda. ¿Qué pasó? Hay varias hipótesis de la gente en la región. Ahí hay un pueblo que se llama La Metra, que es un pueblo donde tienen sus propias explicaciones de lo que pasó aquí, pero pues esto no es una cosa inusual, ¿no? Esto es la vida de los ríos, ¿no? Pero pues esa transformación, ese cambio en la dirección en la que iba el río, lo que generó, este es ese punto, ¿no? Por aquí iba el río y ahora el río se murió por ahí. Entonces, en esa temporalidad particular pasaron muchas cosas, ¿no? Este es el río Viejo, que es el río que se murió. Entonces, eh, ese es el río Viejo y es el río que se murió y es el río que la gente extraña en esa parte hacia el fondo había, esa era una parte muy dinámica, obviamente, de comercio, de transporte, y el río ya no se va por ahí, se murió y se murió la vida de esa región, la vida social, la vida económica, muchas de esas cosas murieron, ¿no? Y por donde se metió el río, pues empezaron a suceder otras cosas, ¿no? Entonces, el tiempo pasó de una manera diferente a un lado del río y al otro, dependiendo de por dónde se fue. Y por donde ya no está, pues es un río que murió y desapareció, y con él desaparecieron muchas cosas de la vida social, económica y cultural de la zona, ¿verdad?
Pero mientras tanto, cuando uno viaja por el río, uno ve esta temporalidad, que era la que estaba llamando la atención, que de pronto esto es a lo que se refería Jorge hace un rato. Porque uno dice, claro, acaba el río y miren, ahí llegaban los camellones y ahí salían. Pues probablemente no, probablemente fue el río se desvió y atravesó por esta zona, pero en el mismo paisaje del río uno puede leer muchos años de historia, ¿no? Ahí está como la prueba de, de todo, de algo que pasó que sucedió en el pasado. Ahí está la presencia humana plasmada en el paisaje en una temporalidad eh, interesante. Probablemente este es el río que desapareció, el río que se murió, en el que ahora ya solo hay monte, ¿verdad? Acá estas dos personas están situadas en lugar estratégico. Este personaje está en la orilla del río y este está en el fondo del río, que ya obviamente se ha llenado de sedimento y de todo tipo pues, de sedimento, pero ya murió. Y ahora lo que hay es un monte, ¿verdad? Eh, y ya les voy a decir por qué este evento que ustedes ya van por ese lugar y ya no hay nada, ya inclusive hay unas partes que están abandonadas, hay unas casas que quedaron abandonadas porque la gente se fue de ahí, se fue el río, se fue la gente, porque ya no había mucho que hacer allí. Y esta historia tiene que ver con el proceso que mencionó Jorge de sedimentación, ¿no? O el papel del sedimento. El sedimento tiene un papel muy importante en esta historia, ¿no? Entonces, un poco de esas imágenes que mostró Jorge, ¿no? Como que los ríos, por mucho tiempo yo pensaba en el río como agua, entonces inclusive algunas definiciones de río hablan de eso, de un canal con agua, ¿verdad? Sin embargo, en ríos como el río San Jorge o en regiones como la Mojana nos enseñan que los ríos también son flujos de sedimento. Y sin entender los sedimentos no podemos entender muchas cosas no solo del mundo biofísico, sino del social y el cultural. Eh, Porque ahora suceden cosas como estas, ¿no? Esto es una barra de sedimentos que se formó, que una vez que estuvimos con Jorge nos contaban que una semana antes, unos días antes, el río había subido y había bajado y le había quedado un poco de sedimento, pero que eso había sido un evento en una serie de eventos que le estaba dando la idea a la gente de que algo estaba pasando con el río y con los sedimentos, ¿no? Entonces el sedimento no es solamente algo que viaja por el río ya, sino que como contaba Jorge, tiene un lugar importante en la vida porque permite la agricultura, ¿no? Inclusive la gente saca sedimento del río y lo lleva a los patios de su casa para cultivar plantas de uso doméstico, ¿verdad? Pero muchos sedimentos son problemas. Sin sedimento hay problemas, porque como contaba Jorge, el agua negra no es muy apetecida y no contribuye a muchas cosas que el agua más sedimentada, pero mucho sedimento también es un problema. Entonces, la gente que vive en esta parte del río que es cerca a San Marcos, en los últimos años ha notado que el río se está muriendo, que eso lo nombró Jorge al final de su intervención, eh, porque están viendo que el río está perdiendo profundidad, que el agua está fluyendo más lentamente y que hay más sedimento del que había antes, ¿no? Y que el río está perdiendo su fuerza. Entonces la gente antes de esa parte del río se bañaba en el río, lavaba su ropa allí y pues todo bien. Pero ya no se puede hacer eso porque la gente se mete a bañar y sale embarrada y lava su ropa y la ropa queda sucia. Entonces ahora tienen que traer agua del pueblo, básicamente. Entonces la gente, ese tipo de cosas les están dando la idea de lo que está pasando. ¿Y por qué la gente dice que el río está muriendo? Pues porque el río está perdiendo su velocidad y demás. Y si eso pasa, quiere decir que los peces empiezan a ir por otro lado y si no hay peces, pues también eso afecta la vida cotidiana. Entonces también hay menos peces, hay menos profundidad del río. Entonces algo está pasando y se está muriendo. Y se está muriendo, la gente sabe qué es lo que pasa con el río porque todavía el recuerdo de ese río que se murió hace en los años 70 está vivo y la gente ya sabe qué pasa cuando un río se muere y pasa lo que le pasa en esas comunidades, que la vida social se acaba. Y sin peces y sin río, pues muchas cosas dejan de funcionar, ¿verdad? Además que cuando se secan el agua en estas regiones, pues surgen los conflictos, ¿verdad? Porque los terrenos que se dejan de inundar se vuelven terrenos de disputa por la propiedad de quién son, ¿no? Entonces el uno mete ganado, la gente quiere cultivar ahí, empiezan los conflictos y las tensiones y la violencia, ¿no? Entonces para muchas personas el sueño de esas personas es poder hacer que ese río que se murió
poderlo recuperar, porque si el río vuelve, vuelve la vida. Entonces, en uno de esos pueblitos que está en ese río antiguo, la gente sufre mucho por la inundación, porque obviamente ese pueblo fue fundado a la orilla del río y cuando había inundación, pues mucha del agua se la llevaba al río también. Pero pues si ya no hay río, ya no hay cómo evacuar esa agua, entonces en la inundación quedan rodeados de agua y se demoran mucho más tiempo inundados de lo que se demoraban antes. Entonces la gente sueña con el día en el que el río pueda volver, en el que hagan un dragado, por ejemplo, que eso es una cosa pues muy difícil, pero la gente dice, ojalá algún día hagan un dragado, destapen todo ese sedimento que queda ahí y se vuelva a meter el río porque así vuelve la vida acá. Pero eso lo desean muchas personas, menos esta señora. Ella es tal vez la única persona que quiere que el río no vuelva y por eso ella tiene su casa a la orilla de ese río viejo que todavía se llena un poquito de agua, pero ella toda su basura cuando barre su patio va y la bota allá para que se acelere el proceso de sedimentación del río y que el río jamás vuelva, porque cuando ella estaba pequeña se cayó al río y casi se ahoga, sino que su mamá la salvó. Pero ella dice que después de eso, ella todas las noches veía a un hombre que salía del río y que se la asustaba y la amenazaba con llevárselo. Ese hombre era el Moán, que hace parte de muchas historias de la región, pero ella decía, si el río vuelve, vuelve ese man. Y de pronto me lleva ahora sí, finalmente, entonces por eso ella no quiere que el río vuelva, pero para las demás personas sí les gustaría. Y quienes están viendo el río morir en otra parte saben que posiblemente vaya a suceder lo que ya sucedió aquí, que el río desapareció y la vida social y económica murió. Se murió con el río. Eh, una eh, Otra palabra importante para comprender la Mojana es incertidumbre. Esta región es una región inundable, pero sin embargo hay una paradoja y es, si es una región inundable, ¿por qué todos los años vemos que se inunda y genera problemas? La idea de la cultura anfibia es la idea de la gente que se logra adaptar a este sube y baja del agua y en realidad hay varias poblaciones que conocen cómo se mueve el agua y saben cómo adaptarse y sobrevivir en un periodo y el otro, ¿no? El drama de la Mojana no solamente es la inundación, también es la sequía. Entonces hay sequías extremas que también generan muchos problemas. Pero cuando lo que siempre sabemos de la Mojana es la inundación, ¿no? Entonces las inundaciones no todas son iguales, a pesar de que hay una dinámica hídrica, unos periodos de lluvia, unos periodos de inundación. Lo que mostraba Jorge era que no todas las ciénagas se inundan de la misma manera y no todas las inundaciones ocurren de la misma manera, en parte porque de año a año hay transformaciones también del paisaje, están los caños que tapan, los caños que destapan, todas esas transformaciones inciden en cómo se inunda un lugar o no, ¿verdad? Estas imágenes son de después del 2010, que se produjo esta super inundación que ya conocemos, en la que muchas personas duraron por mucho tiempo inundadas y tuvieron que buscar un lugar donde construir sus campamentos para vivir mientras algo se solucionaba. Pero esto lo que nos muestra es que a pesar de que es una región inundable, que cada año se inunda, no sabemos cómo se va a inundar ni por cuánto tiempo. Entonces la vida de la Mojana es una vida de constante incertidumbre en la que la gente no sabe qué va a pasar. Por ejemplo, hay pueblos que antes que no se inundaban y que se empezaron a inundar. En el caso, por ejemplo, cuando el río se desvió, empezó a llevar sedimento a unas ciénagas hacia San Benito Abad y Caimito, y muchas de esas ciénagas se han colmatado en el proceso que Jorge mencionó, de que se empiezan a llenar de sedimento y después pues ya pierden profundidad y no se vuelven pierden esa capacidad de contener el agua y lo que se vuelven son espacios en donde el agua se va para otros lados y generalmente o en muchas ocasiones es a los lugares donde viven personas. Entonces la gente dice, pero ¿por qué la gente vive donde se inunda? Pues no, es que también hay lugares que no se inundan y ahora se están inundando precisamente porque está cambiando el paisaje constantemente y la dinámica de la inundación es diferente. Entonces, la incertidumbre, todos los años hay incertidumbre sobre cómo será la inundación, porque además la gente depende de los cultivos, depende de los animales y la inundación afecta a su vida de múltiples maneras, entre ellas cuando daña los cultivos, cuando mata a los animales, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay una constante incertidumbre sobre lo que va a suceder. Si se vuelve a romper el río Cauca, si se vuelve a romper no sé dónde, si la inundación cuánto va a durar. Ahorita la inundación en este momento, el año pasado, estaba el temor de que el invierno pasado se pegara con esto porque se estaba extendiendo mucho y no iba a haber como ese espacio de verano. Bueno, todo eso son como incertidumbres porque la gente cada vez más pierde esa capacidad
no pierde, sino que ya la capacidad de predecir qué va a pasar ya no funciona de la misma manera, ¿no? Y también está la incertidumbre, otro tipo de incertidumbre, es una de ellas que es más silenciosa, que es parte de lo que trabaja una antropóloga que se llama Juana Camacho, que tiene que ver con la contaminación, porque la Mojana es un paisaje tóxico, lleno de cosas contaminantes, y una de ellas es el mercurio, ¿verdad? Entonces, en muchos de estos peces que la gente consume hay mercurio y no se sabe, hay unos vacíos enormes sobre qué es lo que está pasando con el mercurio y los efectos del mercurio y qué tan grave es la situación. Y bueno, entonces la gente no deja de comer sus peces, pero el mercurio sigue estando allí, ¿no? Y eso genera una incertidumbre grande con respecto al futuro de la salud de estas personas. La pesca misma es una actividad de incertidumbre porque la gente sale a pescar sin saber si va a pescar o no, porque cada vez pues la crisis es más complicada. Durante muchos años no hubo subienda en el río San Jorge, hasta hace poco volvió a haber subienda. Entonces la gente no sabe si va a haber subienda, si no va a haber, si va a haber peces, si no va a haber. Entonces es una incertidumbre constante. La región también tiene sus propias dinámicas que cuando yo empecé a Mojana hace 20 años, uno casi no veía estos seres. Ahora están por todo lado los búfalos, que ahora son con los nuevos habitantes de la región, que también están transformando la relación de la gente con sus ciénagas, porque con los búfalos llega también la cerca, ¿no? La propiedad privada, que es lo que hace de alguna manera limitar las posibilidades de que la gente pueda utilizar las ciénagas, ¿no? La incertidumbre que va a pasar con el río mismo, el río que se está muriendo, ¿verdad? Y donde se está muriendo acá está en este punto donde está un pueblito que se llama Cegeve, y este es el río San Jorge, todo este es el tramo que se está muriendo. Pero la pregunta grande es, ¿y esa agua qué pasó? ¿A dónde se está? Pues se está yendo por el caño Viloria, que es lo que mencionó Jorge al final, de que el río se está metiendo por ahí, por un caño que se llama Caño Viloria. Inclusive en varias partes del caño Viloria la gente ya se refiere al caño como el río, porque ese es el río ahora, ¿no? Y donde en ese punto el CGB, pues la incertidumbre es grandísima porque el río está cambiando su dinámica hídrica allí y está acelerando la erosión del pueblo, y el pueblo ya está construido casi que que está el río, acá está el pueblo, inclusive en algunos momentos, ¿no? Separado por ese gran camellón que la gente construyó allí y que intenta mantener con sacos de arena, con infraestructuras que se deterioran constantemente. Pero pues bueno, probablemente en algún momento algo pase y tengan que salir de allí, no se sabe, esa es la incertidumbre que reina en la región. Y por el lado del Caño Viloria, por donde se va el río, la vida también está cambiando. Hay un pueblo que se llama Cuiva, que está desapareciendo también lentamente, porque antes ellos tenían su caño Viloria y ahí pescaban y demás, pero ahora se volvió el río San Jorge, que es más ancho, más profundo y más fuerte, y el río está erosionando y está acabando con el pueblo. Esta es una casa que conocí hace 20 años que tenía un patio grandísimo, ahí estaba la cocina, un patio grandísimo, y más allá habían casas y demás. Ya se fue el patio, ya se fue la cocina, y hace 2 años ya, la última vez ya esta parte ya no existía, ya que está esta habitación, que es la entrada de la casa, es la que próximamente va a caer. Ya él no vive ahí porque ya le da miedo que en cualquier momento se caiga. Entonces, es la incertidumbre también de unos lugares que van a desaparecer, ¿verdad? Y ya para cerrar, el último concepto del que quiero hablar es el concepto de vitalidad. Y es que la región de la Mojana es una región súper vital. A pesar de todas estas incertidumbres y procesos preocupantes, pues es una región súper vital, llena de vida, en donde hay muchísima fertilidad, ¿no? Casi que usted todo lo que siembra crece y crece de una manera bastante interesante a la vida. Es una región llena de vida, de animales, de plantas, de diversidad. La crisis pesquera es complicada, pero también la gente busca sus maneras de organizar sus faenas de pesca para que no se acaben los peces en su ciénaga y mantener los ciclos de los peces y la vitalidad del paisaje, ¿no? Y es una vitalidad que es cultural, es una región también con una diversidad interesante desde el punto de vista cultural, de prácticas, de ideas, de formas de ver el mundo, que la hacen que sea vital, ¿no? De su forma de relacionarse con los peces, con las ciénagas. Los ríos son áreas no solamente donde se reproducen esos seres, sino donde crece la gente, donde familias completas están allí durante las temporadas de pesca, los niños crecen allí, aprenden la pesca, es un lugar de intercambio, un lugar donde
se crea esa idea, ese mundo ribereño en el que la gente crece en estrecha relación con el agua y con sus seres en las orillas de los ríos, del río y de los caños. Son lugares súper fértiles que en épocas de aguas bajas sirven para cultivar, y la gente hace pues una vida bien en estos lugares. Entonces, la Mojana es un territorio súper vital, ¿no? Eh, que nos permite contrastar todos estos conflictos y demás con unas tierras donde hay pues mucha esperanza también y mucha resiliencia de muchas maneras y en cierta medida la gente busca la manera de comer bien, de alimentarse, de cultivar su comida, de mantener sus animales y demás. Bueno, eso es todo, dejo ahí para que las preguntas de la gente. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Alejandro. Qué charlas tan extraordinarias, tan enriquecedoras sobre el pasado y el presente de una región. Muy agradecidos y es un orgullo escuchar esto. Lucy, ¿te parece si puedo hacer una pregunta primero? Sí, hemos visto en las preguntas del chat que muchas de ellas han sido ya contestadas por las presentaciones, que fueron muy detalladas en cuanto a por qué se mueve el agua para aquí y para allá. Pero hay un interés muy grande, yo creo que de todos, puesto que nos escriben, nos vieron muchísimo desde la Mojana misma, ¿no? Entonces, un interés muy grande por este dique y por el Caregato, por el lugar donde se rompe el dique. Yo quería hacer primero una pregunta mía, Jorge, y es que dices que la reparación del dique es carísima, ese será el tema donde llegaremos con la siguiente pregunta, pero también si esta región es tan extensa y uno deja al agua repartirse, pues el agua no va a subir mucho. Pero si uno pone un dique y el dique siempre se va a romper, porque es que siempre se va a romper, la fuerza del agua es muy fuerte, el dinero para mantener un dique siempre es escaso por definición. Entonces, en esos puntos donde se rompe el agua ya no está bajita, entra a borbotones, me imagino yo, y entra muy alta y destrozando. Entonces, esta situación del dique, ¿cómo lo ves? ¿Ha sido positivo o negativo? Yo me imagino que es por lo que decía Alejandro, nosotros somos gente que pensamos en tierra y no en agua, entonces pues el dique sirve para poner vacas o cultivos o algo por el estilo. Pero en ese lugar donde se rompe, en Caregato, hay muchos destrozos por haber concentrado ahí toda el agua. Claro que sí, o sea, incluso pues esto uno lo habla a diario con los colegas y o sea, una cosa es que se rompa con por Caregato, como yo mostré la foto en la cual se ve que toda el agua, incluso la de la inundación, se va por un lado, a si el agua, si el río tuviera digamos, varias Varias zonas de entradas desfogue. para Entonces el distribuirse. problema, aquí el problema es para mí que se focalice toda la descarga en un solo punto. O sea, y eso sucede es por la existencia del dique. Si no existiera el dique, el agua naturalmente subiría, se distribuiría por todos los caños que antes existían y pues digamos, el daño no sería tan fuerte. Aparte, digamos que cuando se escribe, digamos, se construye el dique, el cambio, digamos, del uso del suelo al margen izquierdo del dique cambia totalmente. Entonces ahí empieza a ver, por ejemplo, ahora hay mucho arroz en toda la zona de Majagual, Achí, Guaranda, son muchas arroceras que seguramente se vieron súper afectadas con Cara de Gato, San Jacinto del Cauca. Sí, eso es una cosa. Y ahora, el dique no va hasta el río Magdalena. El dique solo va hasta un poquito después de Achí, si no estoy mal. Entonces, toda esa agua que antes entraba por estos caños hacia la Ciénaga de Ayapel o de pronto hacia el caño Viloria, ya sale directamente hacia la parte, digamos, baja de la Mojana
y tengo entendido que por eso es que el municipio de Sucre, pues desde hace unos años ya se inunda mucho más de lo que se inundaba antes. Es que piensen que el dique marginal puede tener 3 4 5 metros de altura, entonces son 3, 4, 5 metros más de agua. O sea, antes el agua se regaba por acá, ahora le toca subir hasta acá Distribuye. el agua. Entonces, si hay un hueco como Caregato o como lo fue en su momento Nuevo Mundo Santanita en el 2010, pues es demasiada agua que entra, la velocidad se incrementa, la capacidad de erosión se incrementa y digamos, la afectación en el paisaje es mucho mayor. Ahora, lo que digamos a veces se dice es, porque eso sucede es por falta de mantenimiento, pero entonces yo por eso es que hago la pregunta es, o sea, es claro lo que dice Eduardo, o sea, es demasiado costoso ese mantenimiento. Entonces estamos nosotros como nación dispuestos a pagar mantenimiento excesivo o a cerrar huecos cada vez que el río se crece, que se va a seguir creciendo, o se piensa en una alternativa en la cual se respete más, digamos, la geografía, la topografía, la dinámica hídrica y que pues salga, digamos, más favorable para la dinámica de toda la región. Leo la pregunta que tenemos de Ivonne Díaz y que es exactamente sobre lo mismo. En el marco de los diálogos regionales vinculantes desarrollados en San Marcos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, las comunidades de La Mojana solicitaron el cierre de Caregato con el fin de tener un respiro para la producción agropecuaria. Técnicamente, ¿qué tan viable es esta opción? Si se cierra ese punto, se corre el riesgo de que se destape en otro punto, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Entonces, es lo que nos estás explicando, ¿cierto? Sin lugar, o sea, de verdad, o sea, 2010 Nuevo Mundo Santanita, cada año que hay una creciente, uno escucha que hay un rompero, sino que a veces lo alcanzan a controlar. Después de Nuevo Mundo y Santanita apareció Colorado, se rompió. Ahorita Caregato está roto desde el 2021 y son miles de millones los que vale cerrar eso. Y lo que es claro es que se va a volver a romper en otra parte, en Y lo unos que años. decías, porque detener el agua aquí hace que los de abajo se inunden más, entonces también hay que pagarle dineros a los de abajo que se inundaron más. Y es un poco la enseñanza del mundo prehispánico que no trabajaban contra el agua, sino con el agua. Con el agua. Mm. Por ejemplo, para mí fue muy duro una vez, hace como un año y medio, dos, que fui para La Mojana, que me tocó coger la carretera, ya estaba roto Caregato, me tocó coger la carretera de San Marcos hacia Majagual y quedé asombrado de la cantidad de gente que le tocó hacer, como dijo Alejandro, o sea, sus casas temporales, pero que fueron temporales por meses, al borde de la carretera porque era lo único que era medio alto, pero porque el uso, digamos, del suelo cambió totalmente. Entonces cambia todo para controlar la inundación que cuando se rompe por algún lado ya se vuelve es una tragedia. Y completo con una cosa que me llamó mucho la atención, Jorge, de tu intervención, que era las medidas de qué tanto sube el agua en los dos extremos. En el río Magdalena sube mucho y hacia donde el río, y hacia arriba donde el río San Jorge es el que manda, sube mucho. Y claro, con unas subidas de 5 metros, pues no había canal prehispánico que pudiera funcionar ahí, me parece. Entonces dices que los canales están sobre todo en la zona entre esos dos extremos, donde subía 2 metros o algo así. ¿Tengo lógica? Sí. ¿Para Pues qué yo, hago un yo pienso canal? que ¿Para sí, qué hago un canal si digamos, el río va a en el subir 7 libro, metros? no, en el libro verde de Clemencia Plazas, Mm. ahí o sea, se menciona que es en esa zona intermedia donde hay mayor cantidad de camellones y también por la zona de un caño que se llama el Caño Rabón, que hace parte como de un abanico baja, digamos, como de Majagual por allá, pero es como una bajada. Entonces también yo creo que la existencia de esos canales y camellones depende también, digamos, de la fluctuación y hasta dónde llegaba el agua, porque si subía y baja mucho, pues obviamente se iban a tapar. Entonces, pues es algo que toca pues indagar mucho más, digamos, cuantitativamente. Lucy. Perdón. Un saludo a Clemencia Plazas que nos escribe en el chat. Ujú. Sí. Hola, Clemencia.
y al grupo de hidrología de la Universidad de Antioquia. Gracias. Profesor Álvaro Wills. Al profesor Álvaro Wills, así es. Con relación a esto que mencionabas de Caregato, y bueno, que es como el gran tema en la región últimamente, yo tengo la pregunta de si hay si hay bocas suficientes o digamos que puedan facilitar esa salida del agua y que eviten una inversión de tan alta magnitud. Es decir, porque como el río tiene sus cursos y también hace sus desviaciones, bueno, pues no sabemos dónde va a romper o con el tiempo pues lo va haciendo en determinados puntos, pero sí existen en la actualidad estas formas otras rutas de evacuación de esas aguas que evite que se sigan presentando las inundaciones de niveles casi catastróficos como se ha presentado en los últimos años. Pues, digamos, esa es la pregunta que, o sea, la verdad, digamos, termino esta reunión y tengo otra reunión para hablar eso, literalmente. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, hay estudios, o sea, y son varios. Universidad Nacional de Bogotá, Universidad Nacional C de Medellín, Universidad del Norte, que dicen que la solución digamos, identificar las zonas donde antes estaban esas conexiones y hacer una especie, digamos, lo llaman diques fusibles o vertederos que de alguna forma cuando el río se suba empiece a distribuir el agua por unos canales determinados. Entonces, Integral, una empresa de Medellín, hizo la misma. Entonces, en este momento, Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo está analizando todas esas posibilidades. ¿Por qué? Porque lo único que es claro es que si se cierra Caregato, en 3 o 4 años el dique se vuelve a romper, como ha sucedido por los últimos, yo creo que muchos años. Aquí, digamos, en la audiencia está Ana Carolina Santos, que ha estudiado mucho el tema, ya trabaja en el Instituto Humboldt, y yo creo que ella puede hablar de muchos rompimientos, porque esto sucede muy a menudo. Entonces la pregunta es, ¿cierro Caregato para que en 5 años se vuelva a romper y vuelva a pasar lo mismo? ¿O se hace un cambio estructural en la manera de actuar y se ensaya otra cosa? De pronto para que no se concentre tanto la inundación, ¿sí? Y se distribuya más y el daño, pues en caso de que haya daño, pues que lo hay, sea mucho más repartido. O sea, no tan contundente, el riesgo no sea tan grande. Muchas gracias, Jorge. Eduardo, valdría la pena también hacer la pregunta del profesor Wills. Sí, él te pregunta, Jorge, ¿cuál es el efecto de amortiguación hidrológica de la red de caños? Aquí leí la pregunta. O sea, no sabría responder la pregunta puntualmente. De ¿Por la red qué? de canales prehispánicos, ¿la entiendes? No, pero no, Entonces, yo pienso que el profesor Álvaro lo que está diciendo es de la red de caños que conectan el río a la ciénaga o los canales prehispánicos. Yo pensaría que los caños que conectan el río a la ok, ciénaga. sí, sí. Pero no sé cuál sea la amortiguación. Yo lo único que sé es que depende. Yo hace unos años trabajé mucho en una ciénaga que no hace parte de La Mojana, pero sí de la depresión Momposina, y se llama la Ciénaga de la Rinconada, que queda en el municipio de San Sebastián de Buenavista, que es un municipio que queda al frente, al otro lado de Monpós, más o menos. Hay un complejo del lagunar que se llama la Ciénaga de la Rinconada, y, o sea, yo pienso que la amortiguación también depende de la gente. O sea, ¿por qué? Porque en ese complejo lagunar, o sea, en épocas de aguas altas, en épocas de aguas bajas, las personas cierran a veces las ciénagas por los caños para que el agua no se salga. Entonces, o sea, para mí las ciénagas sí amortiguan. ¿Por qué? Porque el río se crece, el agua entra por esos caños hacia atrás y mucha de ese exceso de agua termina metido ahí gracias a esos caños. En el momento, o sea, para mí ese es el efecto de amortiguación de toda esa red de canales. O sea, es por esos canales
que se pueda amortiguar la inundación, a diferencia, por ejemplo, para mí de las madreviejas, que eso se ve mucho en otras partes del mundo, incluso en el país, que ya se crece tanto el río que ya se desborda por todos lados y llena esos brazos antiguos del río. Para mí, o sea, la función de esos caños es fundamental. Ahora, dependiendo de cómo se haga ese caño o cómo se intervenga y de la vegetación que tenga, pues ese efecto va a ser mayor o menor. Yo he llegado a pensar casualmente de la Ciénaga de la Rinconada, que es una ciénaga que no es muy conocida, lo normal es que esos caños estén absolutamente llenos de vegetación. O sea, lo normal no es para mí que el caño esté vacío, así como el del que mostré en la foto. ¿Por qué? Porque yo he preguntado varias veces en San Marcos y en otras partes y siempre tienen que hacer limpieza de caños. O sea, los que necesitan que esos caños estén limpios son las personas. ¿Sí? El hecho de que limpien los caños significa que la respuesta del sistema va a ser diferente porque el agua le va a costar más trabajo moverse en el caso de que haya vegetación a que no haya vegetación. O sea, para mí el efecto de los caños es imprescindible con esa amortiguación. O sea, eso es lo que yo pienso y le podría responder al profesor Álvaro. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y quisiera hacer por último la pregunta que plantea Henry Huerta desde San Marcos, que dice, ¿hay estudios sobre cómo ha sido el incremento del volumen de sedimentos que produce la minería del Bajo Cauca antioqueño y qué papel está cumpliendo esta en la ruptura del dique marginal? Esa pregunta es muy difícil. Es demasiado difícil para mí, primero porque la mitad de esa minería yo creo que es informal y complicado meterse por allá a hacer mediciones. Entonces, no, esa pregunta yo creo que es muy difícil de responder. No, yo no podría responderla. O sea, aparte que Pero, todavía, digamos, no sé si exista un estudio donde se cuantifique la cantidad de sedimento que pasa por la Mojana. Y pero ahora yo todavía, quisiera volteártela en una pregunta física e ingenieril. Entre más sedimento, más se rompen los diques. ¿Eso tendría razón? no, para mí no necesariamente. Para mí el rompimiento de diques se debe a varias cosas juntas. Para mí el rompimiento de los diques, o sea, rompimiento como tal, para mí depende de que el dique se primero permee mucha agua y lo fundamental para mí es velocidad del agua. O sea, la velocidad es la que genera una cosa que nosotros llamamos esfuerzo cortante. O sea, los cambios de velocidad generan un esfuerzo cortante y ese esfuerzo cortante es el que genera fricción. La fricción para mí es como la acción que tiene el agua de rascar las paredes. Ahora, si adicional a eso se mete el factor antrópico, por ejemplo, hay mucha gente que dice que Caregato lo abrieron las personas. O sea, con un poquito que abran Caregato o el dique, el agua empieza a andar, empieza a incrementar la velocidad, al incrementar la velocidad incrementa el esfuerzo cortante, al incrementar el esfuerzo cortante la capacidad de arrastre aumenta, se empieza a llevar pedacitos de tierra porque esos diques son de tierra, hasta que se abre el boquete y ya la velocidad es tan grande por diferencia de niveles que se lleva todo. Para mí la variable fundamental en el rompimiento son la velocidad. Ahora, si hay sedimento, pues se incrementa un poquito, pero para mí la variable fundamental para el rompimiento es velocidad y que los diques se llenen digamos, por dentro se llenen de agua por el flujo en medio poroso y eso hace que Sí, se se lo rompa la lleva. cosa. Yo quería mencionar que Alejandro, tu charla no, me dejó a mí totalmente sin palabras. No tengo ninguna pregunta, sino unas ganas increíbles de ir allá y conocer, porque realmente no conozco. Y qué tal, Alejandro, si te dejamos hacer el cierre de esta charla que ya ha sido bien larga? ¿Qué quieres opinar y aportar? Y con eso nos despediremos. Bueno, yo lo que creo es que eh, hay una cosa que es como que la Mojana como que nos invita a pensar el sentido de la adaptación al cambio climático, porque bueno, es un laboratorio de adaptación al cambio climático y allá están haciendo proyectos sobre ese tema. Pero hay algo de lo que Jorge siempre habla y que había, afortunadamente hay algunos ingenieros que pues que
son como, se ponen esa camiseta pues, de ese cambio paradigmático en la ingeniería misma, de pasar de controlar las inundaciones a convivir con las inundaciones, ¿no? A dejar de trancar el agua en un área donde el agua se mueve mucho, a pasar a comprender más bien cómo es la vida con el agua y no en contra del agua. No sé qué tanto eso esté ya como en las esferas de decisión, de tomas de decisiones, que es una cosa que está sucediendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Y ha sucedido también como parte de comprender a la gente que vive con el agua, ¿no? En Asia eso ha sido un proceso interesante, la gente misma rompiendo camillones y todo eso para que el agua vuelva a entrar y vuelvan a revitalizar paisajes. Entonces yo creo que la Mojana es como que nos habla de muchas maneras como esa necesidad de cambiar, de comprender ese cambio de paradigma, pero como todo cambio, pues es una transición que toma tiempo. Y por ahora, pues bueno, yo creo que la Mojana es como tal vez una de las regiones que más nos está dando señas de cómo debemos pensar la adaptación al cambio climático también, ¿no? Y la vida rural, ¿no? Que también sobre la Mojana han estado con muchas esperanzas de que sea una despensa agrícola, pero eso tiene un costo también complicado. Entonces, bueno, no, y pues que vayan a la Mojana, quienes no han ido a conocer. Y lo que dices es también una invitación al Museo del Oro Zenú en Cartagena, porque justamente un museo contemporáneo que está hablando de eso, que habla de los problemas de hoy, de las experiencias del pasado. Qué delicia de charla, Lucy. Agradecerles muy especialmente a los investigadores Jorge Escobar y Alejandro Camargo por tan valiosos y interesantes aportes. Yo creo que la inquietud por lo que acontece en la Mojana año tras año, pues seguirá siendo es permanente, ¿no? Siempre estaremos allí muy atentos y también nosotros desde el museo eh, estaremos abordando eh, las propuestas, investigaciones, distintas miradas sobre esta ecorregión. Aprovecho para hacerles una invitación, además del agradecimiento por habernos acompañado en la tarde de hoy, para el próximo evento, la próxima conferencia también virtual en el marco del Día de la Madre Tierra. Esta se llevará a cabo el 20 de abril. Seguiremos hablando de la Mojana con nuestras invitadas, la investigadora, perdón, Juana Camacho y Sam Flores. Juana Camacho del Instituto Colombiano de Antropología y Sam Flores de la Universidad de Antioquia. El tema será Humanos, Fauna y Medio Ambiente, una perspectiva de largo alcance temporal, enfocado en esta ecorregión. Mil gracias, Eduardo, mil gracias a todos y todas nuestros participantes y una feliz tarde para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.